Paz a vosotros, amados hermanos de este grupo bello, edificados en la palabra. Les habla su hermana Estela Díaz desde Tijuana, Baja California. Para mí es un gusto y un placer nuevamente participar de estas bellas reflexiones, que sin duda alguna han sido de mucha bendición. Amados hermanos, también deseando de todo corazón que estas reflexiones sean de bendición para quienes la van a escuchar. Que también nuestro Padre Celestial nos dé la sabiduría para poder seguir adelante en su palabra y hacer su voluntad. Vamos a orar, amados hermanos. Bendito Dios y buen Padre nuestro, que moras en las alturas de los cielos, en la tierra y en todo lugar. Una vez más, Señor, te damos gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos permites de poder participar de estas bellas reflexiones. Sin duda alguna, Señor, han sido de mucha bendición para mí, para mi vida, pero también, Señor, deseamos de todo corazón que estas reflexiones sean de bendición para quien las escuche, Padre. Que tu palabra, Señor, no regrese vacía, que la tomen en su corazón, bendito Dios, y que la atesoremos, Padre. Hoy es el momento de poder hacerlo, Señor. Hoy que tenemos la libertad de hacerlo, Padre. Te ruego y te suplico, bendito Dios, que pongas palabras en mi boca, Padre. Que no sea, Señor, mi humanidad, Padre, sino que sea tu Santo Espíritu en mí el que pueda, Señor, desarrollar este tema, bendito Padre Celestial. Porque todo esto, Señor, lo hago para tu honra y tu gloria solamente, Padre. En el nombre bendito de tu Hijo muy amado, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Mis amados hermanos, hoy seguimos hablando sobre la carta a Tesalonicenses, la epístola que proclama que Cristo es el Señor. En nuestra segunda semana, el subtema, el regreso de Jesucristo. Pero el tema que en estos momentos se va a impartir, hermanos, es el regreso del Señor y el comportamiento de la iglesia. Y está basada en nuestro texto bíblico que se encuentra en 1 de Tesalonicenses 5, de 12 al 28. En esta carta de Tesalonicenses, mis amados hermanos, pues Pablo sigue exhortando a la iglesia. Y en estos momentos, hermanos, vamos a hablar sobre pues el trabajo del ministro. Es un trabajo que exige tiempo, energía, y toda su mente y cuerpo pertenecen al Señor y deben ser derramados en la vida de los amados de Dios, tanto en los creyentes como en los incrédulos del mundo. Vamos a hablar, hermanos, sobre el comportamiento de los líderes en la iglesia, el comportamiento hacia la familia, la iglesia, también el comportamiento hacia Dios y el comportamiento personal. Los resultados del comportamiento apropiado, las exhortaciones finales sobre el comportamiento. Los líderes deben comportarse como los señores del pueblo de Dios, ni deben liderar para obtener su posición o para exaltar su ego, asegurar para su reconocimiento, recibir honor o simplemente ganarse el sustento. Esta reflexión, mis amados hermanos, es una reflexión sumamente importante porque viene basado el comportamiento de nosotros hacia los líderes, hacia los pastores, hacia los ministros, amados hermanos. Dice la reflexión, hermanos, el hombre necesita cambiar su comportamiento. Hay una cosa que puede cambiarlo más que ninguna otra: llegar a ver y comprender el regreso del Señor a la tierra. Si una persona realmente cree en Jesucristo, va a regresar a la tierra. Esto cambiará radicalmente su vida. Amados hermanos, en primer lugar, mis hermanos, el comportamiento de la iglesia hacia los líderes de la iglesia es trabajar.
copiontas, que es una palabra que significa trabajar hasta quedarse exhausto y luego seguir trabajando, continuar trabajando, aún así, aún está agotado. Trabajar vigorosamente, afanarse hasta el cansancio, trabajar más allá de lo que uno es capaz de hacer. Mis amados hermanos, este es un punto muy fuerte que debe de convencer el corazón del siervo de Dios. Nosotros, amados hermanos, sabemos que la labor que un pastor hace en la iglesia en la cual el Señor ahí lo puso, hermanos, porque desde un principio el llamado viene de parte de nuestro Señor Jesucristo. No es nada fácil, hermanos. La labor de un pastor, hermanos, es ardua, es cansada, es agotadora. Sobre todo, mis hermanos, no solamente en lo físico, sino en lo emocional, también en lo espiritual, mis amados hermanos, porque no es fácil liderar congregantes, sobre todo una iglesia que también está grande, porque todos, mis amados hermanos, tenemos nuestra manera de pensar, nuestra manera de seguir en las cosas del Señor. Sin embargo, mis amados hermanos, el ministro o el pastor debe trabajar ardientemente para su Señor, hermanos. Debe trabajar para su iglesia. También, hermanos, él debe trabajar hasta el cansancio. Siempre, hermanos, ministrando a su pueblo, ministrando a su iglesia, a cada uno de los hermanos. El trabajo, mis hermanos, como les estaba diciendo, de un pastor o de un ministro, exige tiempo, exige energía, exige que toda su mente, su cuerpo y alma pertenezcan solamente a nuestro Señor. Y deben, hermanos, ser derramados en las vidas de los amados de Dios, o sea, de su pueblo, tanto los creyentes como de los incrédulos, los del mundo. También, mis hermanos, no solamente las labores dentro de una iglesia, sino también fuera de la iglesia, hermanos, cómo deben de portarse y cómo deben de dirigirse hacia los que no creen en Dios también, hermanos. Amados hermanos, el trabajo de un líder, de un pastor, de un ministro, no solamente, mis hermanos, es un trabajo, sino también nosotros hacia ellos, hermanos, debemos de reconocer que los líderes en las iglesias, nosotros debemos de reconocer, apreciar y respetar y conocer el valor que ellos tienen. Por ejemplo, hermanos, las personas que trabajamos, no trabajamos hasta el cansancio como lo hacen ellos. El ministro comparte su trabajo con el de cualquier otro profesional. ¿Por qué, hermanos? Porque si el pastor tiene que hablar en 30 minutos en una conferencia, en una predicación, en una iglesia, una semana, o también si tuviera que hablar 2 o 3 veces en la iglesia con las mismas personas, o también si tuviera que hablar a la semana 2 o 3 veces con las mismas personas, con los mismos hermanos, hermanos, esto es agotador. Sin embargo, un ministro o un pastor lo hace las veces que sean necesarias y con las personas que sean necesarias también, hermanos. Por ejemplo, ellos asisten cada semana a las reuniones. Cada semana, hermanos. También visitan a cada uno de los hermanos, casa por casa, en los hospitales, a cada miembro de la familia, a sus parientes cercanos. También, hermanos, son consejeros. Ellos, hermanos, también tienen que ser consejeros en un funeral, hermanos, en una conferencia, en una boda. Ellos, hermanos, visitan la mayor parte de los hogares, hermanos,
la mayor parte de las familias. Todo esto, hermanos, es agotador, es cansado, es pesado, física, emocional y espiritualmente también, hermanos. Porque nosotros sabemos, hermanos, cómo vivimos cada familia. Cada familia es un mundo, hermanos. Cada familia tiene sus propias decisiones, sus propios problemas, sus propias necesidades. Cada familia, hermanos. Y ellos ministran a cada familia. ¿Cómo lo hacen, hermanos? Con amor. Porque ellos lo hacen por amor a nuestro Dios, hermanos. Por eso, por el llamado que ellos tienen de parte de nuestro Señor Jesucristo. Ellos, hermanos, también aconsejan a aquel que se va a bautizar. Toman de su tiempo para hacerlo también, hermanos. Y la lista, hermanos, pudiera continuar indefinidamente. Pero ahora, hermanos, al mismo tiempo que un profesional hace todo esto, tiene también que dirigir y administrar su propio negocio, la iglesia propiadamente dicha. Por ejemplo, hermanos, tomemos al maestro dedicado que fue el Señor. El maestro consagrado ocupa todo el día en algún otro trabajo, ya sea bien en la casa o bien en algún trabajo secular. Luego con él o ella llega a la casa, piensa en el tiempo que él ya empleó, en estudiar, en preparar la lección para el siguiente día. También, hermanos, él se prepara orando. También hace llamadas por teléfono a los hermanos. Visita a los miembros de la clase en sus casas o en el hospital, aconsejando y ministrando a los miembros de ella misma. También, hermanos, en confraternizar y ayudar a crecer a los miembros de la iglesia, individualmente y en grupos, ya sea en las comidas, en un grupo de estudios o en actividades sociales. Hermanos, para el pastor o el ministro consagrado, las horas son infinitas y pensándolo bien, el ministro hace esto todas las semanas, todos los días, hermanos. A toda hora, su mente siempre está pensando en cómo servir a nuestro Dios con los hermanos de la iglesia que él preside, hermanos. Podría decirse lo mismo sobre cualquier líder de la iglesia que está verdaderamente comprometido con el Señor y que toma en serio su llamado. Amados hermanos, el servicio y el ministerio del líder a la iglesia está por encima y más allá de sus trabajos seculares y sus deberes en los asuntos civiles. Es cierto, ellos viven para Cristo donde quiera que están, en el trabajo y en las actividades civiles, pero su compromiso, hermanos, va más allá de eso. El líder de la iglesia, hermanos, ha sido llamado por Dios para enseñar, para edificar y hacer crecer a la iglesia y a sus creyentes, hermanos. Para equiparse a sí mismo, para ser un testigo dinámico del Señor y extender su mano para salvar a los perdidos, para organizar y ministrar las necesidades desesperadas de los pobres y los heridos. Y lo principal aquí, mis hermanos, es lo siguiente. Los creyentes, nosotros, los hijos de Dios, a quienes ellos están ministrando, debemos reconocer y apreciar y respetar a cada uno de ellos, porque ellos se lo merecen, hermanos. La palabra de Dios dice: os ruego que os sujetéis a personas como ellos y todos los que ayudan y trabajan. Primera de Corintios 16:16, hermanos. Pero también, hermanos, dice: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a mi Dios. Romanos 15:30. Nosotros, mis amados hermanos,
Debemos de tener en mucha estima a cada uno de ellos. Pero también nos está pidiendo, hermanos, que esa estima sea con afecto, con amor y muy apegados a nuestro corazón, hermanos. Nuestros líderes, hermanos, nuestros pastores, ellos aman la obra. Ellos hacen todo por nosotros, hermanos. Y siempre dejándose ellos mismos, hermanos, olvidándose de ellos mismos, de su propia familia, de sus propias necesidades que ellos tienen, hermanos. Notemos algo muy importante, mis amados hermanos. Nosotros, los creyentes y los pastores o los ministros, hermanos, debemos de tener paz entre nosotros. No debemos de criticar, no debemos de murmurar, tampoco debemos de quejarnos, hermanos, tampoco debemos envidiar o oponernos a nuestros líderes como es nuestros pastores y nuestros ministros. No oponernos, hermanos, a menos que el líder esté actuando de una manera contraria a las Escrituras o al amor del Espíritu de Dios. Esto, mis amados hermanos, es importante. Por eso el Señor nos insta día a día, hermanos, a conocer más de su palabra. Porque muchas veces, hermanos, nosotros somos también piedra de tropiezo para ellos, no conociendo la palabra, porque el Señor en su palabra siempre nos está recomendando y nos está insistiendo en nosotros tener la sabiduría necesaria, hermanos, para que cuando veamos alguna situación de esta podamos hablar, pero con la palabra, hermanos, porque si no, solamente podría ser para destrucción de una iglesia. La palabra de Dios, mis hermanos, nos confronta a que los líderes no deben de comportarse como señores del pueblo de Dios, ni deben liderar para obtener posiciones o para exaltar algún ego, asegurar para sí reconocimiento o recibir honor o por simplemente ganarse el sustento, mis hermanos. El líder que actúa movido por estas razones, hermanos, no puede alimentar al pueblo de Dios, no tiene la presencia, la bendición de Dios que son necesarias para alimentar al rebaño de Dios. Por tanto, dichos líderes provocan desasiego e insatisfacción en el pueblo de Dios, hermanos. La exhortación es para que los creyentes, o sea, nosotros, hermanos, tengamos paz entre sí, tanto líderes como los que estamos ahí, hermanos. Debemos estar totalmente comprometidos con Cristo, haciendo exactamente lo que Dios les ha llamado a hacer y nos ha llamado a hacer. Cuando las dos partes servimos de esa manera, hermanos, de esa manera puede haber paz entre todos. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 14:33, pues Dios no es Dios de confusión, sino Dios de paz, como en todas las iglesias de los santos. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivir en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. 2 Corintios 13:11. La palabra de Dios es muy clara, mis hermanos. La palabra de Dios, como dice, que es la que llega hasta el tuétano de los huesos, hermano. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz en nuestra vida. Amados hermanos, el comportamiento de nosotros hacia la familia en la iglesia, en estos dos versículos hay una lista de exhortaciones para todos nosotros, hermanos. Exhortaciones que nos dicen cómo comportarnos con toda la familia de la iglesia, con todos nuestros hermanos. Pero también, hermanos, también nos habla sobre amonestar a los ociosos, atactos a los que salen de la raya, o sea, a los holgazanes, los desordenados y los ociosos.
La palabra ocioso, hermano, proviene de un término militar que se refiere al soldado que se insubordinaba y que no se quedaba en su lugar. Por ejemplo, muchos de nosotros no están donde debieran, teniendo comunión con el Señor y con los demás hermanos, sirviendo al Señor y ministrando a los demás hermanos, ayudando a alcanzar al perdido y ministrando al pobre o al necesitado. Sin embargo, están en el mundo haciendo lo que estiman conveniente, satisfaciendo sus propios deseos y lujurias. El ocioso, hermanos, hay que amonestarlo y advertirle. Están pisando terreno movedizo, están dañando sus propias almas e hiriendo a otros con su mal testimonio. El Señor no tolerará este tipo de comportamiento, lo cual implica que Él juzgará a los ociosos. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Romanos 15:14. Y la palabra es muy clara, hermanos. Debemos nosotros de estar seguros que tenemos eso que Romanos dice, hermanos. Estar llenos del conocimiento, como les decía hace un momento, pero también, hermanos, llenos de bondad. ¿Para qué? Para que cuando nosotros nos acerquemos a un hermano que estamos viendo en esta posición, hermanos, de ociosidad, nosotros con la palabra tenemos que exhortarlos a esos hermanos, porque si no, hermanos, no haremos las cosas correctas como el Señor nos indica. Si no, este hermano que está en ociosidad, hermanos, o bien se pierde totalmente, hermanos, o vuelve a los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es muy importante, hermanos, tener el conocimiento de la palabra en nuestra boca, en nuestra vida, hermanos. Algo muy importante que también nosotros, hermanos, como hijos de Dios, tenemos de mucha importancia. Dice que nosotros tenemos que alentar a los de poco ánimo, subchos, los pusilánimes, los tímidos, los reservados, los desanimados, los que carecen de valor y son cobardes, los que se desaniman y desilusionan fácilmente, los que tienen miedo a las situaciones difíciles. El cuadro, mis hermanos, que se nos presenta es el de una persona que vacila a la hora de servir o testificar. Alguien que no logra vivir para Cristo porque es pusilánime. No debemos censurarlos o despreciarlos, sino alentarlos, animarlos e inspirarles confianza. Amados hermanos, todo esto nosotros lo vemos en nuestras congregaciones. Todas estas características en un hermano. Porque se dice tristemente todo esto, hermanos, porque sí los hay. Hay hermanos que aún siguen, hermanos, con la lechita, como se dice. Aún no prueban el alimento más sólido. Aún siguen viviendo en una realidad para ellos que quieren que todo sea tranquilo, que todo sea pasivo, que todo sea como muchos dicen, que somos cristianos y que tenemos que reflejar siempre a Cristo en nuestras vidas. Sí lo tenemos que hacer, hermanos, pero estamos viviendo bajo esa lucha. Sin embargo, hay quienes están pasivos en eso, hermanos, y que como dice aquí, que nosotros, los que hemos estado con la gracia de Dios, recibiendo más y más de la palabra, animemos a esos que se quedan ahí, que están tranquilos, que tienen poco ánimo de hacer las cosas, hasta de escuchar la palabra, hermanos. A eso nos insta nuestro Señor Jesucristo, a ayudarlos, pero también nos vuelve a repetir que con el conocimiento de su palabra, hermanos.
¿Por qué? Porque llega un momento en que ellos, hermanos, cuando alguien les pregunta sobre Cristo, no saben ni qué responder, hermanos. ¿Por qué? Porque están así, están de poco ánimo, están desanimados, son tímidos, les da vergüenza, no conocen la palabra, hermanos, porque no se interesan tampoco en estudiarla. Sin embargo, mis hermanos, nosotros tenemos que ayudarlos, tenemos que animarlos, los que tenemos más conocimiento de la palabra, por gracia de Dios, porque también para eso, hermanos, tenemos que pedirle a Dios. Si no tenemos conocimiento de la palabra, tenemos que pedirle sabiduría a Dios, y Él nos la dará, porque Él dice que todo lo que necesitemos en nuestra vida se lo pidamos y Él nos lo dará, hermanos. Así que también a ellos, hermanos, tenemos nosotros que animarlos a escudriñar la palabra, a hablar, a que no sean tímidos, a que ellos abran su boca y que ellos mismos testifiquen que nuestro Señor Jesucristo vive en sus vidas, hermanos. Como lo dice, mis hermanos, Mateo 14:27, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Primera de Corintios 16:3. Nuestra responsabilidad, amados hermanos, es sostener a los débiles, a los que espiritualmente están débiles, los que ceden fácilmente a las tentaciones, hermanos, los que se sobrecargan, se desalientan, se dan por vencidos y dejan desviar fácilmente. A ellos, hermanos, nosotros somos los responsables de sostenerlos. A estos, mis amados hermanos, hace falta sostenerlos. La palabra andesheche significa adherirse y aferrarse. Los débiles, hermanos, necesitan que nos adhiramos y aferremos a ellos. Necesitan mucho nuestro apoyo, hermanos. Como lo dice la palabra de Dios, mis hermanos, en Hechos 20:35, dice: en todo os es enseñado que trabajando así se deben ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35. Amados hermanos, el ser paciente, macrotumeo, para todos, dice que seamos pacientes. En lo contrario de ser irascible, es ser conscientemente paciente, o sea, ser muy paciente con las personas. Muchas veces, hermanos, de repente, como que nos desesperan porque se les está explicando, están oyendo, y como que hay hermanitos que siguen aferrados a lo que ellos creen, a lo que ellos tienen en su mente. Sin embargo, hermanos, dice la palabra de Dios que nosotros debemos de ser pacientes con ellos, hermanos, y enseñarles, pero con mucha paciencia, hermanos. Debemos nosotros, hermanos, de soportar y ser indulgentes. Debemos sufrir un periodo de tiempo largo, un periodo, hermanos, largo con este tipo de personitas, hermanos, sin importar la situación que sea. Que nuestra paciencia, dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas, Lucas 21:19. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración, mis hermanos. Miremos, hermanos, que ninguno pague a otro mal por mal. Dice que esto se sobreentiende que a lo largo de la vida algunas personas nos hacen mal a cada uno de nosotros. Hermanos, este versículo dice claramente que somos responsables los unos por los otros y que como respondemos ante el mal, debemos mirar los unos por los otros para ver que nadie se vengue o maltrate a los que maltratan, hermanos. Si nosotros maltratamos a un hijo de Dios, hermanos, perdemos la oportunidad de traerlo a los pies de Cristo. Si maltratamos a algún creyente, perdemos la oportunidad, mis hermanos, de creer a Cristo, pero también, hermanos,
Si maltratamos a una persona, arruinamos nuestro testimonio hacia esa persona. Por eso debemos de tener mucho cuidado, mis hermanos, cómo hablamos, cómo nos dirigimos sobre las personas con las que nos rodean, las personas que no conocen de Dios, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado. También, hermanos, perdemos la oportunidad de ministrarlos, de hablarles de Dios, de llevarles la buena nueva, la nueva de salvación en su vida. Ante seguir siempre lo bueno uno para con otros y para con todos. Seguir siempre lo bueno es la única forma, hermanos, en que podemos acercarnos y hacer crecer a otros, creyentes e incrédulos, hermanos. Debemos de tener mucho cuidado en esa parte, hermanos, porque pues en realidad, mis hermanos, nosotros también somos responsables de las almas, no solamente los pastores ni los ministros, hermanos, también nosotros mismos que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón. Y en tercer lugar, hermanos, el comportamiento de nosotros hacia Dios. Nuestro comportamiento hacia Dios, hermanos, debe de estar gobernado por estas poderosas exhortaciones, estar siempre gozosos, porque ya Dios, más hermanos, nos ha salvado, porque ya Dios nos cuida y porque Él vela por nosotros. Si amamos a Dios, Él promete que tomará cualquier circunstancia y hará que obre para nuestro bien. Además, mis amados hermanos, Él ya nos dio la vida eterna, el glorioso privilegio de vivir cara a cara con Él y servirle para siempre. Nosotros, hermanos, nosotros los creyentes que conocemos y mantenemos la mente en estos gloriosos hechos, no podemos hacer otra cosa más que regocijarnos en Él, hermanos. Dice la palabra de Dios en Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. La segunda exhortación poderosa, mis hermanos, es orar sin cesar. Mis hermanos, la oración es la manera ordenada por Dios para recibir cosas de Él. Dios se mueve, hermanos, y actúa y responde la oración. La oración, hermanos, es una ley que Él estableció en el universo. ¿Por qué, hermanos? Porque la oración provoca el compañerismo y la comunión con Dios y hace que se produzca el mayor conocimiento y comprensión acerca de Dios. También, hermanos, hace que la persona aprenda más y más de Dios y provoca más y más la confianza, así como adoración y alabanza a Él. Hermanos, la oración mueve y ocasiona que sucedan entre Dios y el hombre todas las cosas buenas e imaginables, hermanos. Esta es la razón por la que Dios destinó a la oración como la principal vía para que el hombre se comunique con Él, hermanos. Esta es la razón para esta exhortación. Por tanto, orad sin cesar, dice la palabra de Dios, perseverad en la oración, en tu adoración diaria, en momentos de quietud y mientras el día transcurre. Número 3, dar gracias en todo, hermanos. ¿Cómo vamos a agradecer a Dios por terribles pruebas como accidentes, como la muerte y el pecado? Eso no es lo que quiere decir las Escrituras, hermanos. Lo que Dios quiere decir es que le agradezcamos por la presencia y por el poder cuando atravesamos esas pruebas, hermanos. Es difícil, pero darle gracias a Dios es lo que más complace a nuestro Padre Celestial, hermanos. Porque esas son pruebas, hermanos, que también nos harán crecer en nuestra vida espiritual. Aunque nos duelan, aunque lloremos, aunque suframos, hermanos, eso para Dios tenemos que darle gracias en todo y para todo, hermanos. Dice también que agradezcámosle a Dios en todo, no por todo, mientras atravesamos todas estas cosas, por la victoria que se nos ha dado por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, hermanos? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nos regocijemos, que oremos sin cesar y que demos gracias en todo. El
la cuarta exhortación, hermanos, es que no apaguen al espíritu, no supriman al espíritu. O sea que nosotros no nos entristezcamos, hermano, el Espíritu Santo. Y el número 5, no menosprecien las profecías. La profecía es el don de proclamar el Evangelio y predecir el futuro bajo la influencia del Espíritu Santo. Número 6, hermano, examinarlo todo y retener lo bueno. La palabra examinarlo, doquimacete, significa probar y examinar tanto los dones como el comportamiento de cada uno de los creyentes. Si una persona dice profetizar, se ha proclamado el Evangelio o prediciendo algún suceso para fortalecer a los creyentes para alguna prueba venidera, debe probarse, hermanos. No debemos aceptar ciegamente lo que la gente dice, incluso si es el predicador u otro siervo de Dios. Tampoco debemos aceptar ciegamente a las personas, hermanos. Hay que tener mucho cuidado. Por eso el Señor nos exhorta a leer su palabra, hermanos, a leerla y a escudriñarla siempre. Cada persona, hermanos, lo que dice y hace debe probarse y examinarse. ¿Cómo, hermanos? Midiendo lo que dice y hace a la luz de las Escrituras. Pero fíjese, para poder medir lo que las personas dicen y hacen, deben estudiarse las Escrituras. La única manera de discernir la verdad del error es conocer las Escrituras. Así que, hermanos, debemos de tener mucho cuidado en eso, mis hermanos. La palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 5:21, mis amados hermanos, dice, examinarlo todo, retener lo bueno. Pero Cristo como Hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el final la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Hechos 3:6. Así que, mis amados hermanos, lo importante es escudriñar las Escrituras. El punto número 7, mis hermanos, nos habla, absténganse de toda especie de mal. Fíjese bien en lo que dice esta exhortación. No dice que simplemente nos abstengamos del mal, sino que nos abstengamos de toda especie del mal. Si algo se parece o linda con el mal, aléjate de él. Si hay alguna probabilidad de que pueda estar mal, déjalo solo. Si hay siquiera una insinuación de que pueda estar mal, huye. Amados hermanos, nosotros no debemos de tener nada, absolutamente nada, que vea con el mal, ni siquiera con lo que se le asemeje. El amor sea sin fingimiento, o sea, sin hipocresía. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Romanos 12:9. Ahora, mis amados hermanos, Pablo, mis hermanos, también exhortaba a mis hermanos a su iglesia, diciendo, el creyente experimenta satisfacción. La palabra, hermanos, satisfacción significa ser apartado o separado para Dios. El creyente, mis hermanos, que sigue las exhortaciones de este pasaje es grandemente bendecido por Dios. Dios toma a la persona y la aparta y separa para sí. Para Dios es una persona muy especial, por eso Dios tiene con ella una relación muy especial. Además, mis hermanos, nosotros los creyentes apartados por completo para Dios y estamos bajo su cuidado especial y protección y provisión. Todo esto, mis amados hermanos, con la finalidad de que cuando nuestro Señor Jesucristo venga, mis hermanos, nosotros seamos guardados irrepresibles, seamos aceptados delante de Dios y también recibamos su recompensa. Mis amados hermanos, la idea es que el hombre sea guardado completo, tanto en el cuerpo como en el alma y en el espíritu. Mis amados hermanos, nosotros no vamos a ser una figura fantasmagórica o algún tipo de espíritu sin forma definida. Ellos tendrán cuerpos y almas resucitadas y preservadas para siempre. La persona, nosotros hermanos, todo su espíritu y alma y cuerpo vivirá eternamente con Dios.
La palabra de Dios es muy clara en Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y como final, mis hermanos, en esta exhortación de Pablo hacia la iglesia de los tesalonicenses, dice, mis hermanos, orar por los ministros. Hermanos, orar por nosotros. Todos los creyentes debemos orar por los ministros. Fíjense además que Pablo dice, hermanos, por nosotros, no por mí. Nosotros debemos orar por los ministros escogidos por Dios. No debemos omitir ni un solo ministro. Y la idea, hermanos, es que debemos orar a menudo, o sea, siempre. No solo diariamente, sino a menudo, cada día. ¿Cuánto afectaríamos al mundo si obedecemos en este cargo? También, mis hermanos, nos exhorta a que siempre, hermanos, tengamos cariño por nuestro prójimo. Y a su vez, mis hermanos, también, pues nuestra propia vida, estar bien delante de Dios, no cometer errores, hermanos, siempre guardarnos de todo mal, porque pues el Señor Jesucristo es el que está siempre al pendiente de nosotros y nos está viendo también, hermanos, cómo somos, cómo actuamos, cómo nos andamos por la vida, hermanos. Nosotros, Pablo nos exhortaba a la iglesia en Tesalónica, mis hermanos, que decía, saluden a todos los hermanos y háganlo íntimamente con cariño. ¿Cómo era el beso santo, hermanos? Realmente no lo sabemos, pero era una práctica habitual en la iglesia primitiva. Esta, hermanos, era una creencia general, que solo los hombres se besaban entre sí y que lo hacían en la mejilla. Pero, repetimos, los hechos realmente se desconocen, mis hermanos. Así que lo importante en esto, mis hermanos, es que cuando lo hagamos con ósculo santo, hermanos. Que sea con respeto, que sea sin insinuación y que sea, mis hermanos, pues con mucho gusto, con mucho cariño. ¿Por qué? Porque todos formamos parte de un mismo pueblo, formamos parte, somos hijos de un solo Dios, hermanos. Así que debemos de hacerlo sin ninguna situación o actitud que dañe al otro, hermanos. Así que, pues mis amados hermanos, esta reflexión que a mí me tocó, mis hermanos, como lo habíamos leído desde un principio, esta reflexión está en Primera de Tesalonicenses 5 del 12 al 28, mis hermanos, y dice la palabra de Dios en Tesalonicenses 5, 12 al 28. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo y retened lo bueno. Absteneos de toda especie del mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual lo hará. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos.
La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén y amén. Pues esta es la reflexión, hermanos, que me ha tocado. De todo corazón deseo, mis hermanos, que la palabra de Dios pues sea siempre penetrada en sus corazones, que el Señor nos dé la sabiduría para seguir adelante y que también nos dé la ayuda con la sabiduría para poder ayudar a aquel que lo necesite. Amados hermanos, que el Señor les bendiga y que tengan un fin de semana glorioso con toda la misericordia de nuestro Padre Celestial. Les habla su hermana Estela Díaz desde Tijuana, Baja California. Paz a vosotros.